Pues muy buenas tardes, estamos en un nuevo contexto de The Objective. En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la ciudad de Valencia para conocer de primera mano qué está pasando, cómo está avanzando la reconstrucción, pero sobre todo nos interesa la reindustrialización que se está produciendo en Valencia. Por eso este foro se llama la reindustrialización después de La Dana, porque queremos conocer con nuestros principales protagonistas cómo está avanzando esta situación. Para ello contamos con un panel de lujo y tenemos con nosotros a Marian Cano, consellera de Innovación, Industria y Comercio de Turismo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Muchas gracias, José Vicente, por estar con nosotros. También contamos con Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL. ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y finalmente contamos con Alejandro Bermejo, presidente de la patronal FEBAMA. ¿Cómo estás? Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues sin más dilaciones comenzamos y nos metemos inmediatamente en materia. Marian, pues es que ha sido un día ni que elegido. Habéis presentado esta mañana el plan de recuperación y cuéntanos un poco a grandes líneas cómo está orientado y cuáles son sus objetivos. Bueno, hemos presentado el plan Endavant, el vicepresidente segundo y vicepresidente de la reconstrucción ha sido quien ha trabajado este plan junto con todas las consellerías y de abajo arriba, con toda la sociedad civil, que yo creo que es lo importante, lo que hay que poner en valor. Y como decimos, es un plan muy ambicioso, es un plan que habla no solo de recuperar, sino de sentar esas bases para que está en concreto la provincia de Valencia, las comarcas afectadas vuelvan a ser ese impulso de nuestros sectores industriales, pero que sirva también para toda la comunidad, sentar unas bases pues, a nivel industria, a nivel comercio, a nivel personas. Las personas es uno de los puntos estratégicos, a nivel, desde luego, infraestructuras, a todos los niveles. Ese programa que tiene más de 300 acciones bajadas al detalle y en el que bueno, pues trabajaremos están presupuestadas y en el que se establecerá un calendario a cada uno, pues todas esas acciones que implican del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las administraciones, porque en la presentación que ha habido hoy pues ha quedado claro que hay acciones que son competencia nuestra, acciones que debemos trabajar con el Gobierno central, acciones que son competencia del Gobierno central, porque estamos también hablando de cómo prevenir y cómo invertir en esas infraestructuras críticas para evitar los problemas que puedan derivar de futuras danas o futuras riadas. O sea que es un plan muy ambicioso, pero como digo, a mí me gusta destacar el gran trabajo que se ha hecho desde la vicepresidencia para trabajar de abajo arriba. Perfecto, pues muchas gracias, consellera. Pues ya entraremos más en detalle en muchos de estos puntos. A primera vista, José Vicente, ¿qué os parece como Cámara de Comercio estas líneas maestras que se han presentado, además coincidiendo con 8 meses después de la Dana? Bueno, la verdad es que, viniendo de un teniente general, se nota que es un plan realmente al detalle. Muy positivo. Muy positivo porque está perfectamente analizado en objetivos, en acciones. Por lo tanto, creo que falta algo importante que ha dicho también el vicepresidente del Gobierno, que es esa coordinación entre las administraciones. Porque es verdad de que esto no es solamente de la administración autonómica, sino de la administración del Estado también. O sea, ha quedado muy claro objetivos, acciones concretas y necesidad, evidentemente, la parte financiera, pero con la coordinación y con el apoyo del Gobierno de España, que esperemos que sea así. Perfecto, bueno, ya entraremos en esa coordinación más adelante, pero antes me gustaría pedirte a ti, Vicente, primero, y luego a ti, Alejandro, una valoración un poco preliminar de lo que habéis conocido de primera mano esta mañana. Yo represento al sector metalúrgico, en el cual tenemos pues, todos los instaladores, que son un sector esencial que se ha visto pues, afectado desde el minuto cero e involucrado en la recuperación desde el minuto cero. Yo creo que en las ayudas que se han prometido, que están llegando, hay que diferenciar dos bloques. Por un lado, las de emergencia. Había que tener unas emergencias de principio, que era recuperar la vida de las personas, recuperar la movilidad, recuperar los sistemas de alcantarillado, recuperar los ascensores, recuperar las instalaciones. Y luego otra es el programar y reestructurar para un futuro para que eso no vuelva a pasar. Hay que decir que estas ayudas primeras de emergencia, de la mano de la Consellería, pues hemos tenido una relación muy directa y hemos estado desde el minuto cero intentando recuperar las vidas de las personas y las infraestructuras, y que también se recuperó la movilidad, que era importantísimo, que una gran cantidad de personas que no podían desplazarse recuperaran esa movilidad. Ahora estamos en la segunda fase, y yo creo que ya es la fase de que esto no vuelva a pasar, de arreglar en cabecera todo el problema para que esto no vuelva a pasar,
deber de mejorar nuestras instalaciones, mejorarlas con respecto a lo que teníamos, y esto la Administración valenciana sola no puede. Es necesario la mano del Ministerio, que desde el principio también ha estado, pero lógicamente los volúmenes económicos que se necesitan son más grandes y pensamos que en este momento tiene que haber una coordinación que hasta ahora pues, ha sido difícil entre las dos administraciones y sobre todo pues, con las empresas, con el sector privado que tiene que ayudar en esta recuperación. Ahora está llegando dinero a los ayuntamientos no tienen capacidad de personal para poder gestionarlo y hay que incidir en la colaboración público-privada. Y Alejandro, pues cuéntanos un poco cuál es tu apreciación inicial de cómo puede ayudar o cómo está planteado este plan de recuperación. Bueno, pues como comentaba mi compañero Vicente, ellos vienen del sector del metal, nosotros venimos del sector del hábitat, de lo que es el sector del hábitat a nivel de amueblamiento, a nivel de infraestructuras. A infraestructura me refiero interior de las casas. También sufrimos lo que era la primera fase en la que mucha gente se quedó sin ni siquiera una cama donde poder dormir o una silla donde poder sentarse. Una primera fase en la que en los colegios no tenían ni pupitres donde poder empezar a dar clases, y con todo esto pues el resto de infraestructuras de ayuntamientos y administraciones públicas, por supuesto. Esto ya ha pasado. No hay que olvidar que estamos en una zona en la que, esto afectó a una zona en la que hay una gran cantidad de población afectada, y que esto no es como, no estamos en un sector como, por ejemplo, una persona que se le estropea el coche, cambia de coche y ya tiene el problema resuelto, sino que todavía queda mucho por rehabilitar y todavía queda mucho por reestructurar. Sí que es verdad que la Administración Autonómica ha hecho un esfuerzo importante. Nosotros también nos hemos reunido a nivel estatal con el ministro cuando ha venido aquí en varias ocasiones para explicarles el problema que había, y también nos encontramos en esa segunda fase, que es la de reconstruir. Ha habido una primera fase en la que los primeros bienes se han, digamos, cobrado. Se han comprado para poder tirar hacia adelante, y conforme las industrias han empezado a producir y conforme los comercios han podido reabrir, toda esa gente, entre comillas, porque no del todo, ha ido recobrando la normalidad. El plan presentado esta mañana es un plan ambicioso y un plan que lo que también hay que incidir, hay que poner en valor, es que después de 8 meses no nos hemos olvidado. Seguimos ahí con una hoja de ruta, con una estrategia, porque es que esto no se olvida, y ahora ya, porque parece que cuando pasa el tiempo lo que era noticia ya deja de ser noticia. No. Seguimos todavía acordándonos de lo que pasó y vamos a seguir incidiendo en recuperar la vida de esas personas afectadas con la mayor normalidad. Perfecto, muchas gracias. Consejera, se ha puesto el tema sobre la mesa respecto de la colaboración entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Y uno de los, digamos, puntos de conflicto que hemos venido leyendo en prensa, lo digo como madrileño porque yo no estoy aquí, pero lo que llega a Madrid es un baile de cifras absolutamente, yo me atrevería a decir caótico, porque se prometieron muchos millones, tanto de una administración como de la otra, y 8 meses después da la sensación de que ese dinero no está terminando de llegar a su destinatario. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues te agradezco la pregunta porque yo creo que es importante hacer pedagogía en este asunto. Hoy en la presentación que hemos hecho del plan Endavant, el vicepresidente ha empezado con un resumen de lo movilizado por este Consell. Y este Consell, entre ayudas directas en las que hemos trabajado con la máxima simplificación, porque entendíamos que era preciso ayudas a las personas, ayudas a la compra de vehículos, ayudas a nuestras empresas, a nuestros comercios, a nuestros autónomos, más la inversión hecha para reponer y recuperar la actividad en colegios, centros de salud, carreteras que pertenezcan a la Generalitat Valenciana, pues este gobierno ha movilizado 2.400 millones. 2.400 millones que esta Generalitat no ha recibido a fondo perdido, ha recibido 0 euros, que es importante decirlo. Entonces, para el tamaño de nuestra Generalitat y el tamaño de nuestro presupuesto, la cantidad de millones movilizados es muy importante, ¿no? Pero es que quiero poner aquí, porque las ayudas no llegan. Bueno, nuestras ayudas, el nivel de ejecución de nuestras ayudas es superior al 80%. Y como decimos, lo hemos hecho con la máxima simplificación para que la inyección fuera inmediata.
Los 16.000 millones, pues bueno, yo Eso creo... le iba a preguntar justo ahora. Dicen que se han entregado 5.100. Claro, pero es que para empezar, yo creo que cuando el gobierno dice que va a movilizar 16.000 millones, yo creo que hay que ser, deberían haber sido muchísimo más transparentes. O sea, en esos 16.000 millones de ayudas, un gobierno no puede incluir las indemnizaciones que va a pagar el consorcio de seguros. Esto no se puede incluir ahí, sencillamente no se puede incluir. Hay que sacar de esos 5.000 millones que dicen que han movilizado, muchos de esos millones vienen del consorcio de seguros. Y no nos olvidemos que al consorcio de seguros solo puede acudir aquella empresa o aquella persona que ha estado pagando una póliza. Esto no son ayudas generalizadas, es quien tiene una póliza tiene un derecho a reclamarle al seguro, en este caso al consorcio, debido al tamaño de la catástrofe padecida, le puede reclamar al consorcio ese dinero que es un derecho. Entonces, primera parte que hay que quitar. Hay que quitar de aquí muchos miles de millones que corresponden al consorcio de seguros. Que además, desde el primer momento venimos diciendo, porque estamos en contacto con los sectores, con las empresas, con las familias, que ese consorcio tenía que haber buscado la colaboración público-privada de la que hablábamos antes, porque era la única manera de que ese derecho llegara en tiempo y forma. A día de hoy, hace apenas 5 meses después de pasada la riada, solo el 52% de las empresas habían recibido parte de ese derecho suyo. A día de hoy, 8 meses después, todavía un 10% de los solicitantes de consorcio de seguros no tienen noticia de ello. Pero es que además, parte de los que lo han recibido un anticipo sin una liquidación, sin saber realmente hasta qué punto va a compensar las pérdidas sufridas, porque aquí estamos hablando de pérdidas. Entonces, de esos 16.000 millones hay que quitar esa parte que, como decía, es una parte que es un derecho. Pero es que por la parte del resto de las ayudas, el gobierno apenas ha resuelto un 18%. O sea, 8 de cada 10 personas, empresas que ha solicitado la ayuda, sigue esperando la resolución. Esto dista mucho del casi el 87% de ejecución de nuestras ayudas. Entonces, yo creo que los datos son claros. Es evidente que desde aquí se ha trabajado, como decía, buscando esa colaboración, agilizando con la simplificación máxima y entendiendo cuál era la situación tan dramática que vivían las personas que han sufrido la DANA, y hemos intentado responder. Por parte del gobierno, yo creo que lo que hemos encontrado ha sido mucha burocracia, lentitud y luego cifras mareantes, pero que no son reales. Pues muchas gracias, consejera. José Vicente, de todas estas cifras, ¿cómo está llegando ese dinero a las empresas? Vamos a ver. Lo primero, las empresas. Las empresas fueron las que pusieron primero el dinero los 2 primeros meses porque no había dinero público. Era tal el desastre que había que limpiar, había que hacer. ¿Quién lo pusieron? Aquellas empresas que tenían un cuerpo financiero importante, medianas, grandes, que pudieron adelantar. Hay que tener en cuenta que esa inversión que han hecho no la van a destinar a innovación, a renovación de maquinaria, sino la destinan a una catástrofe natural. Eso es importante porque es una zona muy dinámica, con decenas de miles de empresas, una zona exportadora que va a ver mermada su competitividad porque parte de todo su ahorro que tenían lo van a destinar solo a la reconstrucción. A partir de ese momento, ¿a quién tienen que llegar las ayudas? Principalmente a aquellos que tienen poco riñón financiero, aquellos pequeños sobre todo principalmente. Cuando nos dicen el 94% de los casos, vale, pero hablemos de dinero. Es que el 30% de lo que se estima por parte del propio consorcio es ese 5% que no ha llegado, que son 1.500 millones. En el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, seguimos aún con una necesidad importante de que sobre todo a los pequeños, los grandes y medianos o tenían riñón o tienen la banca que les ha apoyado, teniendo en cuenta lo que digo, de que dejan de invertir en otras cosas que los hacen competitivos. Y los pequeños, muy pequeños, industrias, como están aquí representadas, comercios, son donde realmente nosotros tenemos que incidir en ese apoyo que cuesta mucho, pues porque a lo mejor, hay que decirlo, muchos de ellos a lo mejor no estaban al corriente de la seguridad social, no tienen derecho a nada. O no tenían seguro y no tienen derecho a nada. ¿Qué hacemos? Dejamos morir a una empresa que a lo mejor iba como iba, pero está dando un puesto de trabajo a 4 o 5 personas. Es que ahora es cuando hay que demostrar que existen administraciones que están para apoyar, sobre todo en algo sobrevenido. No ha sido un error de ellos, no ha sido una decisión económica, es una catástrofe natural que si estaban mal los acaba de tumbar. Ahí es donde nosotros queremos de que realmente ese tipo de empresas pequeñas sigan teniendo también ayuda que en estos momentos no la tienen.
Perfecto. En el caso de vuestra patronal Vicente, imagino que la situación es similar a la que el presidente nos detalla, ¿no? Me lo comentaba un poco fuera de micrófono que efectivamente estáis teniendo muchos problemas para que el dinero llegue a los destinatarios finales. Sí, a ver, ha habido muchos problemas para que lleguen a los destinatarios finales, se ha generado muchísima incertidumbre y al final la lectura que haces es que el sistema no está preparado para una catástrofe de estas dimensiones. Estamos intentando curar una herida que ha habido con medicina normal y esto necesita un trato absolutamente especial. Las normativas no nos valen para una recuperación, los fondos que llegan son insuficientes para el nivel de recuperación que necesitamos y necesitamos una coordinación que venga desde la Unión Europea. Necesitamos que el propio Gobierno de España entienda que tiene que tomar medidas especiales e incluso en este proceso de recuperación podemos avanzar más allá, no recuperar con máquinas viejas, sino que recuperar con nuevas tecnologías, ver cómo podemos desarrollar unos sectores más avanzados. Eso necesita de la política, porque a nivel de comunidad no tenemos capacidad económica para poder plantear esta situación y necesitamos que el propio Gobierno de España se dé cuenta de que a grandes males, grandes soluciones. Y eso es lo que necesitamos. El sector, como muy bien decía el presidente de la Cámara, cuanto más grande es la empresa, antes se ha ido recuperando, pues son empresas extranjeras, viene capital de fuera, lo han ido apoyando, pero el problema que además genera problemas en la sociedad, sobre todo, son las microempresas y los pequeños comercios, que son los que desarraigan en las poblaciones. Esta gente ha visto, en primer lugar, que se le ha ido todo, y en segundo lugar, le dicen que para poder retomar y poder cobrar tiene que esperar tiempo. Lógicamente, la gente tiene que comer y no puede esperarse tantos meses para reabrir la empresa. Hay gente que ha tenido que cerrar, hay gente que está intentando irse a otras actividades y en este terreno, desde el propio sector, estamos intentando ayudar a las personas con las capacitaciones personales, de las que quizás después hablaré más profundamente, pues para recapacitarlas, para que si no abren su propio comercio de lo que tenían, pues que trabajen pues en sectores como el nuestro, que les está ofreciendo oportunidades en este momento. Por lo tanto, yo creo que el resumen lo diría en que ha sido una situación tan desmesurada que la propia Administración no ha estado preparada para esto. La autonómica ha podido atender a la emergencia, pero las soluciones que necesitamos ahora son más grandes. Y nos falta escuchar de Europa, que aún no sabemos qué es lo que hace Europa. Muchas gracias, Vicente. Alejandro, en el Metro de Madrid yo he visto en las últimas semanas, el último mes, una campaña que nos ponía en las vallas publicitarias micronegocios, o sea, peluquerías, bares, gente que salía pidiendo ayuda y que diciendo echaros una mano porque nuestra solución no ha llegado, o sea, seguimos nosotros sin tener una solución. Entonces me gustaría preguntarte precisamente por eso, que me imagino que en el sector de vuestra patronal también es muy, muy importante, o sea, son pequeñas empresas que no tienen esa fuerza de la que mencionaba José Vicente y que quizás muchas de ellas han tenido que verse obligadas a cerrar. Pues sí, un poco por poner como ejemplo y corroborar lo que han comentado ellos, ha faltado celeridad, ¿vale? Ha faltado celeridad. Cuando sucede esto estamos en una situación de shock, entonces te encuentras con muchas empresas auxiliares, micropymes, que en ese momento les llamas y dices, bueno, ¿vais a continuar? Sí, yo voy a continuar porque, claro, la edad que tengo que seguir para adelante, esto no puede ser, bueno, ahora cuando llegue la ayuda... Claro, están en una situación en la que todavía en caliente piensan en continuar. Y realmente, pues sí, como comentaba Vicente, la administración autonómica ya llega hasta donde llega y por prisa que se dé necesitamos grandes acciones, ¿vale? Para que llegue a todo el mundo. Y esta gente ha cobrado un anticipo del consorcio, un pequeño anticipo, muchos de ellos, algunos nada. No saben todavía lo que van a recibir, cómo lo van a recibir. No son empresas grandes que tienen pulmón para decir tiro de fondos y salgo hacia adelante, como bien decíais, sin innovación y sin digitalización y sin ningún tipo sino que vamos a salir con lo que podamos, trabajando a un 30, un 40 o un 50%, pero vamos a salir. Entonces, nos encontramos con ese tipo de empresas que todavía no podían arrancar y antes de Navidades estaban diciendo, sí, yo continúo, y pasaba Navidades, les llamabas y dices, bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Pensáis
ya habéis recibido, ya se ha arrancado alguna máquina, y después te dice, no continúo. Ostras, no, mira, que me he enfriado, no continúo, la edad que tengo, igual no sigo o me recoloco a trabajar en otro sitio durante unos años y ya acabo. Claro, esta gente se ha recolocado laboralmente en otros sitios, pero sí que es verdad que han dejado de generar economía. Ya no puestos de trabajo solo, sino generar la sinergia, porque algunas son empresitas de 3, 4 trabajadores que estaban aportando como industria auxiliar a grandes empresas exportadoras. Entonces, al final, yo pongo el ejemplo de una empresa de cajones de 2, 3 personas, ostras, que compartíamos clientes. Los tíos estaban haciendo cajones para media España. Cajones, los cajones de los armarios, algo muy simple. Y claro, dice, ¿y ahora quién va a hacer los cajones? Pues ahora están haciendo los cajones en Zaragoza, ¿sabes? Y dices, ostras, qué lástima, ¿no? Qué lástima por culpa de esto, una empresa que funcionaba muy bien, funcionaba con un tiro, y que los clientes te digan, ostras, ¿qué ha pasado? Que este sí que iba a seguir y al final se ha enfriado. Entonces, ahí nos estamos encontrando con mucha empresa, sí, con mucha empresa pequeñita. ¿Y tenéis alguna estimación de qué impacto puede tener esa Pues mira, pérdida de...? Sí, hicimos un pequeño sondeo cuando ocurrió. Tened en cuenta que la zona donde ocurrió era la cuna del mueble, que era como le llamaban, pero no solo existía gente que hacía muebles, sino, o sea, el que hacía el mueble, el que te hacía el herraje, el que te barnizaba ese mueble, el que te hacía el tapizado de ese mueble, el que te hacía una serie de cosas, ¿no? Complementarias, por así decirlo, pero que en el conjunto forman lo que es el producto. Pues en un momento fue casi el 40%. Ese 40% se salvó el 20%. Y de ese 20% estimamos todavía, porque todavía estamos encima de muchas empresas que están en un 30 y un 40 produciendo. Cuidado, que todavía no han llegado después de 8 meses al 100% de producción, por causas que luego comentaremos más adelante también. Al final creo que hemos quedado en un 16%, por suerte. Porque evidentemente, aunque es la cuna del mueble, ya las empresas están muy repartidas a lo largo de toda la comunidad autónoma. Pues muchas gracias, Alejandro. Consellera, estamos en un punto en que da la impresión, por lo que habéis comentado, que esa primera fase de la que hablaba Vicente en un primer momento no se ha completado. Entonces, quizás si esa primera etapa de la emergencia, de intentar que todas las empresas vuelvan a salir a flote, no se ha completado, parece difícil intentar pensar en la segunda fase, que sería la industrialización o la reindustrialización del sector afectado. ¿Cómo estáis abordando esta transición? Bueno, yo creo que hay que continuar trabajando y hay que hacerlo en paralelo. No debemos todavía trabajar con esas empresas, ¿no?, que explicaba Alejandro, la casuística del sector de la madera, pero que podemos encontrar también en el comercio, unas estadísticas similares. Debemos de continuar trabajando con ellos para conseguir que un mayor número de empresas tome la decisión de continuar, pero evidentemente desde el inicio estamos trabajando en continuar reindustrializando, ¿no? Nosotros en un primer momento, bueno, de las primeras decisiones que se tomaron desde la Consellería fue pues el permitir los accesos, la limpieza de los polígonos industriales, de esos 50 polígonos en los que tuvimos que intervenir, más de 50 polígonos, la limpieza para que pudieran acceder empresarios, empresarias y trabajadores, todas las personas que formaban parte de las empresas, para que pudieran acceder a esos puestos de trabajo. Inmediatamente pusimos una primera tanda en marcha de ayudas, en las que en poquísimas semanas resolvimos más de 8.000 expedientes para que ese recurso llegara, pero a continuación hemos ido trabajando en la convocatoria de ayudas de empresas, el Plan ARA, que forma parte de esta hoja de ruta del Plan Endavant, porque en lo que es las acciones que ha presentado el Plan Endavant, pues hay acciones que ya están en curso, porque no podíamos esperar. Evidentemente hay que ir trabajando en paralelo, ¿no? Entonces, en ese Plan Endavant hemos sacado una línea de apoyo a las empresas con 127 millones de euros, pero también vamos a trabajar en la internacionalización de las empresas. Estamos también trabajando una línea de ayudas para innovación. Hemos activado el bono Recuperem Turisme, que dinamiza, bueno, sobre todo con un fin claro, que es la recuperación social, que las personas que han sufrido esta terrible catástrofe puedan desconectar y bueno, pues ver otro paisaje y olvidar un poco y cargar pilas para seguir estando en el día a día ilusionados. Vamos a trabajar en un bono para comercio y para hostelería con el fin de ir dinamizando, ¿no?, y recuperando esa actividad. Pero vamos a acompañar, estamos trabajando con la Cámara, con los diferentes patronales, pues para programas de
relevo generacional, si hablamos del comercio, para ayudar a las empresas, como decíamos, a que piensen en el futuro, ¿no? El plan a las empresas para, bueno, ya que en estas circunstancias tengo que recuperar o reponer todo mi material, mi maquinaria, pues si puedo hacer de la generación de futuro, que sentemos las bases de esas empresas de futuro. Hay que trabajar en paralelo, hay que continuar intentando rescatar empresas, pero como decía, somos muy realistas, somos muy conscientes de que el no buscar esa colaboración público-privada por parte del Gobierno central en el consorcio de seguros ha sido un cuello de botella, porque eso ha condicionado la toma de decisiones, el concurrir a las ayudas. Si no sé todavía lo que voy a recibir de indemnización, pues no sé si voy a tirar adelante o no voy a tirar. Entonces, nosotros sí que tenemos claro que hay que buscar colaboración público-privada, que nuestra escucha activa está con las empresas cada día y que no podemos parar. Tenemos que seguir impulsando ese futuro de esa zona que tanta importancia tiene para la economía de la Comunidad Valenciana. El gobierno en algún momento, cuando se produjo la DANA, a las pocas semanas, cuando empezamos a hablar de reconstrucción y de recuperación, habló del plan de recuperación, me refiero al plan de recuperación de fondos europeos de Next Generation, de alguna manera intentar encajarlo. Es un plan que tiene dinero fresco y que no se ha gastado mucho de ello, con lo cual yo no sé si eso puede tener encaje aquí o si de alguna manera en el marco de la digitalización, la sostenibilidad, que son los pilares de ese plan, puede encajar en esta reindustrialización de Valencia. Yo creo que tiene todo el encaje. Tiene todo el encaje porque estamos hablando de una zona con un peso industrial importantísimo, y tiene todo el encaje porque cuando se plantea Europa los fondos Next Generation, lo que plantea es esa reindustrialización, y esa reindustrialización que sea más sostenible, que sea más innovadora, que nos ayude a posicionarnos más independientes, ¿no?, en esta comunidad, y que llegue a las pymes. Por lo tanto, cumplimos todos los requisitos en nuestra zona para que esos fondos hubieran puesto el foco aquí. Pero es tarde ya, no sea... Bueno, no en un se ha primer logrado con momento eso lo de- que el gobierno intentó articular era coger los remanentes de otras comunidades. Yo creo que esto no se trata de remanentes, como hablaba Vicente antes aquí, nosotros vamos a continuar trabajando y no vamos a cesar, vamos a continuar invirtiendo y apostando por nuestras empresas a crédito, porque es lo único que eso nos ha permitido desde el gobierno, aunque no nos lleguen recursos a fondo perdido, pero debemos de seguir reivindicando que esto es una cuestión, no es una cuestión de la provincia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, esto es una cuestión de Estado, y debería haber sido prioritario, y vamos a continuar reivindicando que sea prioritario. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno siempre que quieran, porque estamos en el día a día junto a las empresas y sabemos cuáles son las necesidades y lo que necesitan todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Pues muchas gracias. José Vicente, hay un dato que yo leí en prensa hace poco, la semana pasada, y dice que solo el 13% de los créditos ICO anunciados se han llegado a solicitar o a movilizar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede coger o por qué no hay más empresas que intenten tener esos créditos ICO, que en principio, según lo que comentáis, es una de las pocas vías que hay para coger dinero que no sea lo del consorcio? Vamos a ver, luego seguro que ellos lo van a ampliar, pero hay una realidad. Había muchas, sobre todo pymes, muy cargadas ya de ICOs que venían del COVID. Muchas pymes cargadas de préstamos. Al final es muy complicado seguir sin tener una certidumbre de lo que realmente a qué recursos voy a tener, volverte otra vez a endeudar. Hay una cosa que está claro: cuando sucede una catástrofe en una fábrica, en un comercio, nunca vas a recuperar toda la inversión. Ya partes que por muy buen seguro que tengas, por mucha ayuda que tengas, si llegas al 70 o al 75%, ya estarías si encima vas cargado, encima no sabes realmente, hace que mucha gente diga, yo no quiero cargarme más, vamos a esperar. Pero claro, el problema es, te puedes esperar 3, 4, 5. Los clientes los pierdes. Y eso es lo dramático de esta situación, que por no tener una certidumbre de lo que tú puedes realmente disponer, al final no puedas, ni siquiera quieras optar a el ICO no es una ayuda, lo único que sería una ayuda sería el interés, solamente el interés, pero el ICO es un préstamo. Entendemos que principalmente viene a ser una incertidumbre por parte sobre todo de la pyme en cuanto a esas decisiones. Y en algún punto, Vicente,
no sé que no es una cosa que tenga que depender de las empresas ni de los empresarios. Pero claro, según veo comentando a la mesa y ya viéndolo con vosotros, da la impresión de que como han sido planteadas las ayudas, entre comillas ayudas, no era lo que necesitaban al final, porque tenemos por un lado el consorcio que no es nada ágil y no prácticamente te da el dinero en un primer momento. Los créditos son para empresas que ya están endeudadas, ayudas prácticamente no hay. Entonces, claro, al final, esto se planteó hace 8 meses, han pasado 8 meses, el dinero no llega y claro, no sé si existe la posibilidad de replantearse todo este sistema al final. Bueno, en la pregunta has dado la respuesta prácticamente. O sea, es imposible poder recuperar al nivel que se tiene que recuperar con el sistema de ayudas, entre comillas, que se ha dado. El habilitar préstamos para esa recuperación, pues en un cierto porcentaje puede ser correcto, pero lo que hacía falta era ayudas directas para esta recuperación. Si encima estas ayudas te condicionan que tienes que mantener los puestos de empleo durante X meses y no lo tienes que volver, al final lo que hace el empresariado es, como el empresariado valenciano es responsable, pues dice, pues prefiero esperarme, prefiero parar y prefiero buscar otra cosa antes que meterme en endeudar y volver a impagar o tener un problema. El empresariado valenciano, y además permitirme la licencia, somos muy falleros, estamos acostumbrados a que hoy quemamos la falla y se destruye y desde el día siguiente estamos todos juntos reconstruyendo. Ese espíritu de afán de hacer las cosas conjuntas y de recuperarlo tenemos. Y ha sido algo positivo que creo que nos ha ayudado en esta situación en la que la solidaridad ha sido clave. Pero es que no se puede. Las líneas ICO que se dieron de préstamos no pueden darse como se dieron. El gran problema que está habiendo en esta recuperación ha sido el consorcio. Si el consorcio hubiera estado a la altura de la situación desde el minuto 1, muchísimas empresas no hubieran cerrado. Y la lectura que hago es que esto puede pasar a nivel nacional. Todo esto que ha pasado puede pasar a nivel nacional en cualquier otro sitio, Dios quiera que no. Pero tenemos que cambiar el sistema. El sistema no está preparado para estos problemas. Van a haber muchas empresas que por culpa de los retrasos del consorcio van a tardar en abrir. Por lo tanto, lo que has dicho, el sistema no funciona, las entidades financieras tampoco han soltado la mano como nos hubiera gustado en su momento que la soltaran, las restricciones que ha habido y los controles, pues bueno, nos hubiera gustado que fueran otros, quitando algunas excepciones que hemos tenido. Y ahora estamos a la espera de la nueva línea ICO que han dado, que no pasa a través de entidades financieras, a ver qué resultado es el que tiene. Pero al final no se trata de préstamos, se trata de solventar un problema que con préstamos es insolventable. Pues bueno, Alejandro, me imagino que el diagnóstico que hace Vicente, que hace José Vicente, es similar. Sí, yo voy a ser muy breve. Tema de ayudas ICO, empresas que vienen endeudadas, como bien decían, otras no. Otras de empresas que a lo mejor no eran tan bollantes o no eran tan solventes y entonces iban siempre ahí un poco a trancas, pero bueno, ahí mantenían su puesto de trabajo. Entonces nos encontramos con lo siguiente: entidades financieras que seleccionan muy bien a sus clientes y a quién le ofrecen esos ICOs y a quién no, a quién se les dan y a quién no, y otras que venían endeudadas de antes entran en los problemas de minimis también, con lo cual al final estás dando una solución que no es real. Hay una cosa, por complementar lo que habéis dicho del empresariado valenciano, que esto ya es empresariado en general, que la incertidumbre te mata. A nivel de empresa, o vas o no vas. Aquí no puedes estar pensando en lo que te pueda llegar. Entonces, ante una situación así, fondo perdido. Ayudas a fondo perdido y ayudas directas. Es la única solución de que empresas salgan hacia adelante. Si estamos esperando de dónde puede venir y que el banco te ayude en este momento, pues como hemos dicho muchas veces, hay a veces y que me perdonen las entidades financieras, pero a veces te dan el paraguas cuando no hace falta. Aprovecha la tribuna para decirlo. El paraguas cuando no llueve. Una pregunta que lo has dejado caer, pero ¿me quieres decir que una empresa que ya ha recibido fondos de COVID no puede recibir de nuevo o tiene muchas más limitaciones? Está mucho más limitada, claro. Mucho más limitada. Porque son dos subvenciones europeas. Claro, por los fondos, por el programa de. Pero nadie se le ocurrió cuando diseñó todo esto que podía pasar. Bueno, no nos acordábamos que veníamos. No, pero es que parece tan evidente todos los problemas que ponéis aquí sobre la mesa y que una persona que ya estaba sentada en un despacho que no ya. Al final se trata de que ante una cosa excepcional existan medidas excepcionales. O sea, el ICO ya existía.
Entonces, vamos a ver, si tenemos una catástrofe vamos a dar soluciones excepcionales. No estamos dando ayudas a fondo perdido ni ayudas directas todos los años, pero ha pasado ahora esto, vamos a solucionar esto y luego ya continuaremos con otro tipo de medidas. Pero desde luego. ante la excepción... Sí, no, sí, de hecho ahora le iba a preguntar, consellera, usted, claro, como parte de la administración, en este caso la administración autonómica, no sé si hay algún margen para reconducir esto, o qué margen tenéis vosotros, y volvamos a la colaboración de todas las administraciones, que según lo que se ha dicho aquí, ahora mismo es inexistente, y ha sido inexistente durante estos 8 meses. Bueno, yo creo que desde luego nosotros desde el Consejo hemos tenido claro que estamos ante una situación de una catástrofe que es la mayor catástrofe que se ha vivido en Europa en el siglo XX y en el siglo XXI. Yo creo que esto era lo primero que teníamos que tener claro, que ante una situación de esta envergadura las medidas tienen que ser excepcionales y hay que instar donde hay que instar y tiene que actuar quien tiene que actuar según su papel. Entonces, para instar a Europa que entendiera de la magnitud de la catástrofe y que no nos constriñeran normas, como comentaba Alejandro, del minimis, pues se tenía que haber hecho y crear un marco temporal excepcional como se creó cuando el COVID. Y aquí no se ha hecho. Pero es que te diré más, hay algo que sí que se puede hacer todavía, pero que no se ha hecho, tan gravoso para nuestros empresarios y para todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, como que nuestras ayudas, esas ayudas que estamos dando a fondo perdido, esas ayudas que hemos dado a las empresas o que hemos dado a los particulares o al que ha ido a comprarse un vehículo, estén exentas de impuestos a nivel nacional. Y esto es algo que el Gobierno central no ha hecho. Nosotros del tramo autonómico, en aquellas ayudas que hay algún tramo autonómico, por ejemplo, cuando un particular adquiere un vehículo de segunda mano, nosotros en el tramo autonómico hemos fijado esas bonificaciones y esas exenciones. A nivel nacional no se ha fijado para cuando a una empresa le hemos dado a fondo perdido miles de euros. Van a tener que incluirla en su declaración y por lo tanto el Gobierno va a recaudar de esas ayudas. O cuando le hemos dado a un particular para que compre, el Gobierno ha puesto las medidas para que se compre un vehículo, ha puesto exención en las ayudas nacionales, pero no en las autonómicas. No estamos pensando realmente en los ciudadanos. Desde el Gobierno central no se ha pensado en los ciudadanos y no se han tomado medidas que hubieran hecho, primero, agilizar, generar confianza y además que no tengan que declararlo en su renta todos y cada uno de los ciudadanos y que no siga cobrando el Estado dinero de una tragedia como esta. Y entonces, Perdón, el régimen de donaciones también tiene su tributación. Y claro, por lo tanto, hay cosas que se tenían que haber interpretado de diferente manera porque es lo que necesitaba la sociedad. Siempre hablamos de la Hacienda Central, claro que es la única, la Hacienda, sí. Aquí no tenemos comunidad foral, tenemos Hacienda estatal. Dependemos de las decisiones que se tomen a nivel nacional. Entonces hay medidas que uno no termina de entender y que todavía podrían... Eso es lo que le voy a preguntar ahora, ¿qué margen tenemos de reconducir la situación? Que al final es lo que yo creo que todos queremos, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía, pues el tema de las exenciones y las bonificaciones es tan sencillo como que la cláusula, como el redactado que hicieron para que sus ayudas estuvieran exentas, pues se aplique también a las de la comunidad. Es tan sencillo como eso. Eso sería factible. Por supuesto, estamos a tiempo de intentar movilizar fondos Next Generation para que lleguen a fondo perdido. Por supuesto, a lo que es... los gastos que ha tenido que acometer este Gobierno, este Consejo, pues habría que también dotarlos de recursos a fondo perdido, porque es que se están volviendo a pagar colegios, se están volviendo a pagar centros de salud, se están volviendo a pagar hospitales, entonces eso también sería algo que se podría reconducir, si se quiere escuchar, ¿no? Y yo creo que sobre todo a buscar esa colaboración público-privada, a buscar esa simplificación que permita ganar confianza a las empresas y bueno, pues volver a ilusionarse, que era una palabra que a mí me gustó mucho, que me trasladó el comercio, que lo que necesitaban era volver a ilusionarse, porque lo habían perdido todo y tenían que recuperar esa ilusión por volver a levantar la persiana y por volver a dar servicio a todos y cada uno de sus vecinos, ¿no? Y yo creo que para eso se necesita confianza y se necesita que se entienda que esto es una situación excepcional a la que hay que dar soluciones excepcionales. No me quiero olvidar, porque lo ha mencionado antes Vicente, el tema de los ayuntamientos que comentaban, que también el Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos y es cierto que está en la cuenta corriente de los ayuntamientos, ¿no? El dinero para acometer las obras. Sí, pero con una normativa, con una de tiempos ordinarios, se pretende que se acometan obras extraordinarias, que en algunos ayuntamientos nos decían que es la inversión que han hecho a lo largo de 20 años, lo tienen que acometer en un periodo de tiempo muy corto, que casi no les va a dar tiempo a licitar, pero es que además, si no lo pueden acometer y no invierten esos recursos que tienen en su cuenta corriente, el ayuntamiento tiene que devolverlo al Gobierno central con intereses.
Esto cuánto no tiempo es pensar en la Comunidad ¿Cuánto tiempo Valenciana. tienen? Pues hasta Pero final. el año que viene tiene que estar todo licitado. El ¿Quién problema puede- es que se ha estructurado de una forma donde los ayuntamientos son incapaces, no tienen equipos técnicos ni tienen capacidad ninguna para poder ejecutar ni siquiera licitar obras de este tipo. Y la trampa es que se ha hecho la transferencia de 1.750 millones. Eso, Y claro, y eso se supone que es dinero que ya está gastado a efectos de Hacienda. exacto, pero que no, Pero se que no ha llegado a gastado, nadie. no ha llegado. O sea que también lo restamos de la cifra claro. de los 16.000. Pero es que aparte no solamente es eso, sino que realmente lo que se pretende cuando uno tiene esta catástrofe es actualizar. Si un colegio, me llamaba la directora de un colegio el otro día, que se les había caído un trozo de valla y tenían que reponerla con la tela metálica antigua, que me pongan un microperforado, no podemos, tenemos que reponer exactamente. Hay que aprovechar tanto la industria, cuando estuvo aquí el ministro de Industria, para decirle, no quiero poner la misma maquinaria, quiero poner la última tecnología, quiero préstamos que se me permita realmente actualizar a hoy, al futuro. Pues lo mismo en lo que son los elementos de los colegios, de los parques, pues lo que hay que hacer es adaptarlos a las nuevas circunstancias. Tenían 20 años, ahora hay que darle una vuelta totalmente. Son muchos meses, pero esto va a ser largo. Por lo tanto, claro que hay tiempo para hacerlo. Hay un dato muy concreto. En términos macro, es verdad que los datos no son ya tan malos como eran, porque el macro te suma todo, ¿no? Entonces, en tarjetas de crédito el consumo ya está cerca del 90 y tantos %, tanto en la macro, pero luego vete a los pueblos, vete a los polígonos. Vas a ver montones de pequeñas empresas que 2 manzanas enteras hacen una mediana, pero son 2 manzanas enteras de pequeñas empresas. Tanto la macro no va tan mal, pero la realidad que toca tierra, la social, la que mantiene las ciudades, la que mantiene la gente en esos pueblos, está haciendo mucho daño. Y de verdad, nos duele mucho ver medidas de estas de que te doy el dinero para que me lo devuelvas dentro de 6 meses y encima digo que eres incompetente porque no te lo has gastado. Y es porque no te lo he dejado gastar. Cuando mencionaba en la reunión con el ministro de Industria y le planteaba la situación de que se aprovechará esta coyuntura para construir ya con nueva tecnología. ¿Cuál es la respuesta? Perfecta. Estamos apoyando totalmente eso. Pero claro. El problema es que la respuesta es perfecta. Tengo que decir, tanto Ereu como Cuerpo, los 2 ministros o la Secretaría de Estado han estado, la relación ha sido muy positiva. Yo no digo que no, han estado aquí todos en cámara. El tema no es la respuesta, el tema es la eficacia de las ayudas. Porque evidentemente una empresa que ha tenido 1,5 metros de agua, 1,5 metros de agua, no le queda nada. Si es que no sirve, no se puede limpiar las cosas. Hay que tirarlo todo y hacerlo nuevo. Claro, ¿con qué? Con todo el pulmón que he hecho y el resto de pulmón, oiga, que esto es una catástrofe. Si no, 200, en este caso era una empresa concreta con 200 personas. Que conseguimos que el ministro fuera, no, perdón, el presidente del gobierno fue a visitar esa empresa cuando vino la última vez aquí, antes de ir a la delegación de gobierno. Y esta empresa decía, yo quiero ponerme al día. ¿Vale? ¿Cómo? Otra vez yendo al banco, firmando, oiga, que esto no es culpa mía, que lo que se ha desbordado está ahí al lado, que no ha habido ni una obra en los últimos 10 años que impidiera que pasara lo que acaba de pasar. Por lo tanto, esto es una situación excepcional que tiene que tratarse como tal. Muchas gracias. Vicente, entonces no hay ninguna vestigio o ninguna prueba o muestra de que estemos pensando ya en esta manida reindustrialización de la que hablamos, ¿no? A mí es que reindustrializar, siempre estamos reindustrializando. Yo creo que lo que tenemos que aprovechar es para salvar todo lo que podamos y para progresar y ganar productividad y ganar competitividad. Pero claro, dicho esto, después de todo lo que hemos escuchado, parece muy difícil alcanzarlo. Los valencianos somos muy proactivos y llegaremos hasta donde lleguemos, pero necesitamos de la política, necesitamos de las administraciones, necesitamos de una interpretación de las leyes, necesitamos de muchas cosas. Nosotros tenemos claro que tenemos que ganar productividad. Hemos dicho ya que no nos vale recuperar como lo teníamos, sino pues que hay que ganar pues, en temas como la digitalización de las empresas. Nosotros como federación tenemos una red muy amplia de asociaciones que pueden ayudar a todo esto y estamos volcados totalmente en apoyar a las empresas para que recuperen sobre todo el tema de la digitalización, para buscar nuevos nichos de mercado, que hay nichos importantísimos en la Comunidad Valenciana,
puedo hablar del sector de los semiconductores, los microchips, el sector aeroespacial. En este momento lo vamos a ver a nivel mundial, el sector de la defensa, con toda la geopolítica, lo que está pasando. Tenemos capacitaciones muy grandes en la Comunidad Valenciana para potenciar, si hemos perdido unas cosas, para potenciar otras. Pero necesitamos ese proyecto tractor, que la Administración diga, la Comunidad Valenciana ha tenido un problema especial y necesita un trato especial. Eso lo necesitamos. Y hay una máquina, una herramienta, el valor más importante que tiene una empresa, llamémoslo como queramos, que son las personas. La profesionalidad, la empleabilidad de las personas. Estas personas tienen que recapacitarse para nuevas actividades. Curiosamente, nos falta mano de obra y tenemos gente que se ha quedado en el paro en este momento por culpa de que han cerrado sus empresas. Tenemos que desarrollar el talento de una manera tremenda. Tenemos que formar a la gente y tenemos que tener una estructura de formación y de desarrollo de talento que en este momento es absolutamente insuficiente. No basta solo la formación profesional dual, porque el perfil que es imprescindible, pero el perfil de microempresa que tenemos en la Comunidad Valenciana, ese tipo de formación no puede llegar, y desde los sectores tenemos que formar a las personas. Tenemos que recapacitar y esa es la herramienta industrial más importante que tenemos para esa mal llamada reindustrialización que necesitamos. Por lo tanto, personas, por lo tanto, nuevos sectores avanzados y sobre todo ese proyecto que entienda que aquí tiene que nacer algo diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Tú, Alejandro, crees que esta reconversión más que reindustrialización de la que habla Vicente puede ser posible? Ya no digo en el corto plazo, por supuesto, pero en el medio o largo plazo. A ver, evidentemente, como soy el último, cuando voy a hablar ya lo han dicho todo. Pero sí, tengo que apostatar. O sea, comparto lo que han dicho ellos anteriormente totalmente. Y sí, claro que es posible, claro que es posible. Bueno, tendría que estar repitiendo todo lo que han dicho. Evidentemente es un buen momento para innovar. Es un buen momento para decir, vamos a empezar de nuevo, pero vamos a empezar bien. En lo que es mi sector, pues mi sector es un sector con una gran tradición exportadora. Gran tradición exportadora que se ha ganado a lo largo de los años con el sello no solo Made in Spain, sino con un producto Made in Comunidad Valenciana. Con lo cual, eso es porque las cosas se han hecho bien. Pero no hay que nunca bajar la guardia, hay que seguir continuando. Esta catástrofe, evidentemente, nos afectó a nivel reputacional porque aprovecharon, pues evidentemente, la competencia en otras comunidades autónomas y en otros países para decir, cuidado, no compres allí que no te va a llegar el producto. Claro, en ese momento en concreto hubo un problema logístico también, porque esto afectó también al sector logístico. Y me acuerdo que nos tocaba hacer fotos con los móviles y mandarlo a los clientes y decirle, mira, tu pedido está, no llega porque, bueno, hay problema de logística, pero estate tranquilo que estamos produciendo, si no al 100%, estamos produciendo al 80%. Yo quería apuntar una cosa, porque habéis nombrado las visitas del ministro. Voy a contar esta anécdota porque en una de ellas, nosotros nos reunimos hasta 3 veces con él, y en una de ellas le dije, perdone, señor ministro, pero le voy a... ¿El de industria o el de economía? Porque hemos mencionado los dos. El de industria, que vale, Jordi Hereu. Y le dije, perdone la sinceridad, pero lo que tiene que hacer no es venir usted, sino las ayudas. Porque nos hemos reunido hace un mes y la situación es la misma. O sea, la situación en el sector nuestro es la misma de hace un mes y de hace 2 meses. Nos encontramos con empresas que pudieron salir adelante porque eran el comercio. Y sí que es verdad que con ilusión y adecentando lo que son por parte de la Administración Autonómica los polígonos y las áreas comerciales para que la gente retomara lo que es el hábito de la compra, porque claro, nos encontramos con los 2 primeros meses que la gente abría la persiana y evidentemente a nadie le apetece ir a comprar a una zona donde ha sucedido una catástrofe y está sucia. Entonces abrían la persiana y no movían. Esa gente ha recuperado ya, están en un 92-95% ya de normalidad a la hora de lo que es facturación. Y luego sí que es verdad que nos encontramos con el área industrial que, pues claro, les pasó la catástrofe, han tenido que pedir maquinaria, la maquinaria tarda 6 meses en llegar, cuando llega hay que ponerla a punto, hay que ponerse a producir. ¿Futuro? Claro que hay futuro, lo acabamos de decir todos. Digitalización, innovación, los institutos tecnológicos, ahora es cuando más hay que apoyar a los institutos tecnológicos, para que estén ahí encima de las empresas y que cuando reciban esas ayudas, cuando lleguen, de parte de quien lleguen, apuesten
por lo nuevo y apuesten por el futuro. Ujú. Pues si no te importa, Alejandro, ahora invertimos el orden. No, Pero es para cerrar ya, para no cerrar lo he ya dicho para con eso. con tu reflexión final. Yo creo que también es justo porque así ya terminamos y cerramos el círculo. Con tu reflexión final respecto de lo que nos compete en esta jornada y en función de, lo acabas de decir, hay futuro. Pero claro, hay futuro en la medida en que se hagan cosas. Y me gustaría un poco tener tu reflexión final respecto o tu apreciación final respecto de esas cosas que tienen que producirse para que de alguna manera en los próximos 8 meses, o si no, como decía José Vicente, a largo plazo, no tengamos que estar de nuevo haciendo una jornada para criticar que no se esté haciendo lo que tendría que hacerse. ¿El futuro hacia dónde va? Pues yo apostaría sobre todo por la formación, como bien hemos dicho antes. Necesitamos mano de obra, necesitamos mucha mano de obra. Yo creo que aquí hoy estamos sentados 2 sectores con mucha carga de trabajo. O sea, el sector nuestro no solo ya tiene esa carga de trabajo que con un 70% de exportación, sino que ahora se le ha casi duplicado la venta no nacional, sino autonómica por la zona afectada. Es una zona que yo lo decía, esto no se va a arreglar en 2 o 3 meses, este hábitat me refiero. O sea, las casas, muchas de ellas, todavía, pues me dicen clientes, han repuesto las cosas básicas, ¿no? Pues una puerta, una cocina para poder seguir funcionando, pero todavía faltan muchas cosas, ¿no? Para lo que es recuperar la normalidad. Necesitamos mano de obra. Estamos dando plazos de entrega de más de 3 meses. Ya no en el producto. El producto llega en 2 meses, pero lo que es la instalación 3. Estamos hablando de gente que recibe la ayuda y hasta dentro de 5 meses no puede adecentar su hogar, ¿vale? Entonces tenemos que apostar por ahí. Necesitamos mano de obra formada sobre todo, pero incluso hasta mano de obra sin formar. Nosotros estamos en un sector, y creo que al igual que el sector del metal, con una tasa de paro cero. Necesitamos gente, un sector bien remunerado, un sector con futuro, un sector que apuesta por la sostenibilidad, un sector que no, o sea, debido a esta desgracia va a tener muchísima carga de trabajo y yo creo que hay que hacer una apuesta fuerte. Antes estábamos hablando de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada es importante, pero hay que creérsela. Hay que creérsela. Y aprovecho aquí está la administración, porque hemos hablado muchas veces de esto, y hay que creérsela porque realmente los empresarios tenemos el aval de nuestras empresas. Los experimentos, ahí me decían, los experimentos los haces en casa y con gaseosa. Y nosotros, para bien o para mal, los experimentos los hemos hecho en nuestras empresas. Nos han salido bien, nos han salido mal, pero lo hemos hecho con nuestra pulmón y con nuestra espalda. Entonces yo creo que hay que aprovechar toda esa experiencia que tenemos para ponerla en manos de la sociedad, para en este caso ponerla en manos de la administración, y necesitamos, pues eso, estar ahí codo con codo, luchando y peleando, porque al final es el futuro de nuestras empresas. Al final lo que es la formación es la cantera de lo que va de la materia prima que va a venir a nuestras empresas para que sigan adelante. Y nos estamos encontrando ahora mismo, estábamos hablando de primeros oficios, electricistas, fontaneros, carpinteros, con una media de edad que ya empieza a asustar. Y no vemos el relevo por abajo, no vemos... Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Nos quedamos con eso. Vicente, pues reflexión final. A ver, yo creo que lo que pase en el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Si lo hacemos de una manera será un futuro y si lo hacemos de otra será otra. Yo creo que el empresariado y la sociedad valenciana está haciendo lo que cree, lo que puede, de la manera que puede, pero necesitamos la solución política, que no es solamente la autonómica, sino que es la nacional y la europea, como había dicho anteriormente. Necesitamos pasar de la escucha activa, que tenemos la mejor escucha activa de todo el mundo, a los hechos, ¿vale? Que eso se refleje en hechos. Que lo que hagamos, además, es importantísimo que lo sepamos explicar al resto del país, porque lo que nos ha pasado a nosotros le puede pasar a cualquier comunidad. Y lo que hay que hacer es que el daño que hemos sufrido nosotros, que eso no lo sufran los demás. Hay que cambiar hemos llegado a unas conclusiones, por ejemplo, las instalaciones. No podemos hacer las instalaciones por abajo como hemos hecho toda la vida porque se nos inundan. Las podemos hacer por arriba. Los ingenieros opinan lo mismo. Eso requiere cambios de normativas, no está en nuestras manos.
Por lo tanto, si todas esas cosas se van haciendo, tendremos un futuro más fácil. Tenemos que hacer, como hemos dicho ya reiteradamente, un salto hacia adelante, no el recuperar solo lo que tenemos. Y lo último que me gustaría dejar muy claro es que todo lo que estamos haciendo, y por respeto a las víctimas y por respeto a la sociedad valenciana, necesita de un compromiso del Gobierno de solventar el problema que lo generó. Si no solventamos, si limpiamos y arreglamos la casa, pero la fuga de agua que tenemos continúa, que nos puede volver a pasar, yo creo que la sociedad valenciana, por respeto, se merece un compromiso. Sabemos que vale mucho dinero, que se tarda muchos años, pero necesitamos que se nos diga que lo vamos a hacer y que lo estamos empezando. Por lo tanto, si esa seguridad nos la dan de que ese problema puede pasar, pero no pasaría de la misma manera, si nos ayudan a cambiar esas normativas para que podamos recuperarnos de una manera avanzada, yo creo que el futuro van a haber víctimas por el camino, me refiero a empresas, van a haber víctimas, pero saldremos más reforzados. Pero nosotros solos no lo podemos hacer. Perfecto, pues nos quedamos con eso, Vicente, muchas gracias. José Vicente, reflexión final de la Cámara. A ver, lo primero, que tenga todo el mundo claro que salimos adelante. Los valencianos tiramos para adelante. O sea que No hay esto ninguna duda. es fuerte, es duro, pero sí, tiramos para adelante. 2. El Gobierno de España está haciendo cosas, sí. Está haciendo infraestructuras, está haciendo puentes, está haciendo obras. La Generalitat Valenciana está haciendo más aún, está haciendo todo lo que puede. Pero la sensación de descoordinación es total. Y eso llega a la sociedad. Yo creo que es importantísimo que cambie esa relación. Creo que todos necesitamos que haya una relación en una catástrofe de este tipo donde se entienda de que todos estamos con el mismo problema. Porque no solamente va de trabajar, también va de que la sociedad ha tenido un problema y toda la sociedad, esto no es ajeno al Gobierno de España o a la Generalitat. Cada uno, si trabaja en una calle, en esa calle trabajan los dos y se tiene que ver que hay una cooperación. Yo creo que en estos momentos las empresas, las personas necesitamos esa reflexión de que esto va con todos. Creo que es fundamental. 3. Todo lo que sea apoyar a la pyme, absolutamente todo. Las únicas ayudas que llegaron rápidas fueron aquellas privadas que lo único que veían es, usted tiene un CIF, aquí tiene el dinero. Yo no sé eso desde lo público cómo funciona, pero habrá que establecer que para situaciones catastróficas de este tipo, a una familia, a un empresario o a un trabajador, usted realmente está dado de alta, no me pida más, el mínimo. Y no empecemos a pedir papeles porque es una forma de paralizarlo. Pues muchas gracias, José Vicente. Y para terminar, consellera, tenemos bastantes solicitudes del mundo de la empresa, pero creo que la principal es que esa coordinación que no termina de llegar. Bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar y a trabajar, y de hecho yo creo que la presentación del plan de Endavant de hoy es una muestra en la que creemos en nuestra sociedad. Sabemos que nuestra sociedad va a salir adelante, lo que queremos es que salga fortalecida, ¿no? Que salga con esos proyectos de futuro, con los deberes hechos, hablando de sostenibilidad, de innovación, hablando de talento, hablando de energía, tan fundamental para nuestros sectores industriales, hablando de competitividad, de internacionalización. Queremos que salga así. Estamos dispuestos a hacerlo. Como decía, en esas acciones que desglosa el plan Endavant, pues se establece claro qué competencia es nuestra, qué competencia es conjunta, dónde hay que coordinarse con los ayuntamientos, dónde hay que coordinarse con el Gobierno central, y estamos dispuestos. Lo que pedimos es que se ponga en marcha la mesa de coordinación, que 8 meses después seguimos sin poder sentarnos en ella. Con todo y con ello, como he dicho, esta Generalitat ha movilizado 2.400 millones, la cantidad más grande movilizada en el periodo más corto de tiempo nunca por un gobierno autonómico, y lo hemos hecho solos. Lo que pedimos es que se tenga en cuenta que estamos ante la mayor catástrofe sufrida en Europa, quiero insistir en ello, y que tiene que haber una respuesta acorde a la necesidad. Una respuesta con simplificación. Nosotros sí que hemos movilizado 8.000 expedientes, como he comentado, para arrancar, en los que con una declaración de responsables llegaba el dinero a la empresa. Sí que hemos movilizado ayudas a particulares, simplemente con la baja del vehículo, para la compra de adquisición de vehículos, ayudas a las familias, pero esto tiene que ser generalizado. Tenemos que tener en cuenta que aquí la Administración debe de ser ágil, debe de dar soluciones, debe de dar seguridad jurídica, que es la que inspira esa confianza, y sobre todo que debe de confiar
en nuestra sociedad civil, debe tener confianza en nuestros empresarios y empresarias, que desde este Consejo se tiene y se cree, y no dudar o poner al empresario siempre en duda sus actuaciones y situarlo en una posición de presunto culpable, como hemos visto cuando los empresarios han sido los primeros que han ido a sus empresas a ponerse las botas de agua e intentar limpiar, pero no era normal que en esas circunstancias se mandara a los inspectores de trabajo a ver cuáles eran las circunstancias. Entonces yo creo que hay que confiar en esta sociedad, porque sin empresarios y sin empresarias esta sociedad no avanza, ¿no? Entonces yo creo que esa confianza es básica, se la reclamamos también al Gobierno central y por nuestra parte dispuestos a dialogar en todo lo que haga falta. Perfecto, pues muchas gracias por la reflexión, consellera. Terminemos este contexto. La verdad es que quedan muchas cosas por hacer, pero creo que nos quedamos con esa sensación y esa voluntad de que los valencianos nunca se rinden y que saldrán adelante, desde luego, gracias a sus empresas y a sus administraciones, y mejorando, por supuesto, la coordinación a nivel nacional. Muchas gracias, Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. Muchas gracias, José Vicente, presidente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Muchas gracias, Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL. Y muchas gracias, Alejandro Bermejo, presidente de la patronal FEBAMA. Muchas gracias a vosotros y hasta un siguiente contexto.